una vez has llorado, olvida. Radio Red de RCN, valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, las cifras del desempleo son sencillamente dramáticas, 25% en las ciudades grandes con una tasa de participación cada vez menor. Entonces esto sí que es una pandemia. Doctor Cámaro, la manera como usted lo ve y hay que abrir, pero claro que hay que abrir, o tal vez no fue necesario cerrar tanto, o fue una imprudencia cerrar de esa manera, no lo sé, pero las cifras son dramáticas. Sin duda, doctor Fernando, los números son bastante malos, sin duda abril y mayo fueron el pico, esperamos de alguna manera que sea el pico de la pandemia, en la medida pues que a partir de segunda semana de mayo se empezaron a reactivar algunos sectores, lo cual se vio reflejado en la cifra de desocupados, que básicamente pues en abril estaba por encima de los 5 millones y ahorita pues se redujo un poco más, lo cual muestra que en la medida que se reabre la economía de manera responsable y lo cual es necesario que se siga haciendo como pasa en el resto del mundo, pues naturalmente se puede empezar a absorber parte de ese empleo que se ha perdido. Dramático, doctor Fernando, los números reflejan pues que el país va a tener que sortear una situación social muy difícil, que se va a tener que ir manejando en la medida que se vea algo de rebote que es muy tímido a la luz de las registradoras, lo que uno ve en los centros comerciales, en general en el comercio no es positivo, tráficos que están al 80 o 90% de caída, solamente llega un 10% de lo que usualmente transitan los centros comerciales, prevén que un junio tampoco fue un momento importante de recuperación del comercio, y julio pues también viene con mucha incertidumbre. Naturalmente en julio tenemos 2 días sin IVA, que son este viernes y el 19, que esperemos tengan alguna reacción, pero pues, doctor Fernando, la reactivación económica es el gran reto que tenemos que tener. A su mención, sin duda alguna, doctor Fernando, hay que seguir abriendo con responsabilidad, con autocuidado, pero el virus no va a desaparecer. Por el contrario, si mantenemos esto restringido, tal vez va a crecer de manera notable la pobreza y volver a sacar gente de ahí va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y el Banco de la República tiene que darse cuenta de que alguna participación tiene en esto, porque tal vez era necesario una política monetaria más agresiva. Ayer bajaron la tasa 25 punticos. ¿Eso en qué se puede notar en medio de esta crisis económica, doctor Cámaro? ¿Cuál es su percepción? Pues doctor Fernando, es relativo, porque en el corto plazo, pues todo lo que sean esas medidas tendientes a dar liquidez y a dar estímulo y apoyo, pues son bienvenidas. Tal vez una a la luz de las cifras de empleo que vimos ayer y de lo que se estima va a ser la caída del segundo trimestre, que va a ser monumental en términos económicos, pues hubiera podido jugársela como opinaron 2 de los 7 miembros y era como una bajada de 50 puntos básicos. Que haya excesiva liquidez en el mercado mientras el canal del crédito no esté funcionando, bien sea porque los bancos tienen aversión al riesgo o porque la gente por falta de empleo o confianza no pide prestado, pues hace que la provisión de liquidez en el cortísimo plazo no tenga ese efecto multiplicador que uno se imagina. En la medida que la confianza vaya retornando y se vaya recuperando, pues de alguna manera eso podría tener un efecto interesante en apalancar y jalar la economía, pero en el corto plazo la medida está bien enfocada, está adecuada. Yo pienso igual que usted, pudo haber sido un poquito más agresiva, porque la situación no está fácil. Hay que invitar a los miembros de la Junta del Banco de la República que vayan a un centro comercial o que le pregunten a los comerciantes a qué ritmo están facturando, o que miremos a qué ritmo estamos cerrando restaurantes que van a ser irreemplazables, doctor Fernando, como le pasa al señor Harris Azor, a los señores Rausch, que han tenido restaurantes que no se van a volver a repetir. Entonces, si no somos agresivos en las medidas, si no tratamos de empujar esto mucho más rápido, va a ser cada vez más difícil. Entonces, creo que sí hubiera podido ser mucho más amplio el tema. El impacto en la economía va a ser progresivo y solo se dará hasta que la gente vuelva a tomar prestado, hasta que la aversión al riesgo de los bancos para prestar también disminuya. Claro, la aversión al riesgo, que es explicable porque pues ese es el oficio banquero, es tenerle mucho miedo a cualquier crédito que se otorga, pero
Para eso está la penetración en la psicología de la gente y en la capacidad que la gente tenga de pagar, lo que depende de un poco de factores que en este momento son muy difíciles de ponderar. Eso sí es verdad, porque usted cree, me parece que pensando con el deseo, que ya estamos en el pico y que el pico empieza a caer. Nos dicen que el pico viene para agosto, o sea que este mes de julio va a ser también supremamente duro. Al parecer. Y ahí estamos pues con ese problemita y con una tasa de endeudamiento del país que va a ser descomunal. Hoy nos dice un excodirector del Banco de la República que no nos escapamos de un 65% del PIB, cuando en épocas de Álvaro Uribe estaba en el 23%. Esto es casi triplicarlo, doctor Cámaro. ¿Se ha visto eso en alguna parte? ¿Se ha visto en desarrollo económico? ¿Se ha visto en nuevas fábricas? ¿Se ha visto en nuevos desarrollos, en nuevas carreteras? ¿En qué se ha visto semejante cantidad de endeudamiento? ¿No será eso lo que nos tenemos que preguntar los colombianos? Sin duda, doctor Fernando, hay una porción del endeudamiento que yo creo que se da por cuenta de la pandemia, que lógicamente pues es deseable que pase, ¿no? En la medida que desaparece el mercado como fuente de lo que es bien llamado la mano invisible de asignación de recursos y demás, pues naturalmente tiene que revivir Keynes y venir y el Estado a partir de su mano tratar de mantener esto, que es una porción que es la que se da del 50 al 65%, que es el último año. La que a mí se me perdió fue la del 25 al 45, en qué momento nos volvimos a trepar tanto, y claramente, como usted bien la nota, pues fiscalmente no es que hayamos tenido unos resultados que sean o que nos hayan puesto en una senda de crecimiento de la deuda pública, que es lo que uno espera con mecanismos como la regla fiscal. Sin embargo, doctor Fernando, ese déficit del 8% del PIB que se proyecta para este año, con ese nivel de endeudamiento, irrevocablemente creo que había que incurrir en él, sin perjuicio de la discusión de en qué momento nos fuimos al 45 o 50, en el cual arrancamos antes de la pandemia. Lo que sí es claro es que la credibilidad del país va a empezar a estar sobre cómo vamos a ajustar eso, pero creo que todos comparten que si no lo hacíamos el colapso iba a ser mayor. Ayer me sorprendió que Moody's mantuvo la calificación del país, lo cual pues es un voto de confianza que somos una economía seria y que tal vez podemos tener un planteamiento fiscal de 3-5 años que pueda volver a tener, digamos, una normalización. Claramente aquí dependerá de eso y naturalmente dependerá de cómo se la juegue fiscalmente el gobierno y sin duda alguna, doctor Fernando, vendrán reformas tributarias y un apretón que las generaciones que vienen van a tener que sentir. Bueno, doctor Cámaro, y el tema de la balanza externa del país es un tema dramático porque estábamos viviendo literalmente del petróleo y el petróleo se vino abajo en la producción, estamos produciendo 700,000 barrilitos de petróleo día, venimos de 1 millón. Y el precio del petróleo estaba calculado en más de $60 y como gran cosa estamos por 40 o 41 dólares. Entonces, ese sector externo de la economía va a ser complicadito. Desde luego que tenemos un aliado invisible, ahí sí la mano invisible, que es la de la cocaína, como el doctor Andrés Felipe Arias lo ha demostrado en 2 estudios sucesivos. La cocaína es la que mantiene un cierto equilibrio en las balanzas y un precio del dólar que no se mueve como por arte de magia cuando caen las exportaciones y cuando pues la situación externa es la que conocemos, ¿no? Señor, y eso no va a cambiar, doctor Fernando. Al 4.6% del PIB muy seguramente va a ascender, con todo y que con la caída del PIB pues muy seguramente el efecto base también tiene una explicación, más la devaluación, más todos estos artilugios monetarios y numéricos, pero al final del día Colombia tiene una situación externa que es crítica, con mayor endeudamiento a niveles históricos, con un sector exportador absolutamente debilitado y claramente padeciendo una pandemia que nos va a dejar con unos niveles de contracción económica nunca antes vistos en la historia. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Y muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por escucharnos en esta breve lección de economía y en unos indicadores económicos que les traíamos gracias a Colsubsidio. En Supermercados Colsubsidio, los viernes son viernes de cosecha. Productos a los mejores precios, calidad, frescura y gran variedad.